Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestra escuela dominical donde vamos a escudriñar un poco la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con el capítulo 2 de Apocalipsis. En este capítulo vamos a ver la primera carta y la segunda que Dios le encomienda a Juan para que escriba a estas iglesias que están repartidas en Asia Menor. Si no has visto los estudios anteriores, entonces te invito a que vayas a la descripción de este video donde vas a encontrar los enlaces directos a esas clases. Pero si ya lo hiciste, prepárate para los estudios de las iglesias de Éfeso y Esmirna. En la clase pasada dejamos una pregunta al aire de por qué el Señor escoge estas 7 iglesias, por qué estas 7 cartas cuando no son las iglesias más prominentes de aquella época. Bueno, considero que el Señor las escoge porque si vemos en su conjunto todas estas cartas permiten profetizar de una forma tan exacta y perfecta la historia de la iglesia. No solo estas cartas describen el presente que están viviendo esas iglesias en este momento, sino que permiten contar la historia de la iglesia en 7 épocas distintas, y eso está en consonancia con el espíritu profético que tiene el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, estoy seguro que una vez que terminemos de estudiar estas cartas vas a entender el propósito que tenía el Señor en enviar las cartas a cada una de estas congregaciones y entender de manera clara y precisa el por qué el Señor las ha escogido. Básicamente, estas cartas se deben leer con 4 niveles de aplicación. El primero es el histórico. Estas iglesias en efecto sí existían y las cartas estaban describiendo los problemas que estaban teniendo en ese momento esas congregaciones. El segundo nivel es profético. Por cuanto era seguro que estas iglesias iban a leer estas cartas, también le iba a servir de advertencia. El tercer nivel de aplicación es el racional, ya que cada una de las cartas contiene una promesa y un desafío. Estas fueron escritas tanto de forma individual como de forma comunal. Por lo tanto, estas cartas no solo fueron dirigidas a las congregaciones, sino también a sus individuos. El cuarto nivel de aplicación es el cronológico. Cuando leemos las cartas en el orden en que fueron escritas, vamos a ver que resumen la historia de la iglesia, por lo tanto son proféticas. Esto representa el espacio entre la semana 69 y la semana 70 de la profecía de las 70 semanas de Daniel, que se encuentran en Daniel 9. Más adelante haremos un paréntesis para estudiar en detalle lo que significa esta profecía. A diferencia del capítulo 1, que lo leímos versículo por versículo, el capítulo 2 lo vamos a leer de acuerdo a la estructura de la carta. Cada una de las cartas sigue una misma estructura y de esa manera lo vamos a estudiar y no versículo por versículo como lo hicimos con el capítulo 1. Las estructuras de la carta son las siguientes. 1. El título del Señor. 2. Un elogio. 3. Una crítica. 4. Una advertencia. 5. Un llamado. 6. Un desafío. Y por último, una promesa. Ahora bien, es importante resaltar que no todas las iglesias tienen todos los elementos de las cartas. Por ejemplo, la iglesia de Esmirna y de Filadelfia no tienen críticas, mientras que la iglesia de Pérgamo tiene 2 críticas. Si quieres conocer en detalle cuáles son los elementos que componen cada una de las cartas, te dejo la siguiente ilustración para que tomes nota. El capítulo 2 de Apocalipsis empieza con la carta a Éfeso. Éfeso era una ciudad muy famosa. De hecho, allí ministró el apóstol Pablo durante 3 años. También Aquila y Priscila ministraron allí junto con Apolos y un asociado muy cercano a Pablo, que es Timoteo, también ministró en ese lugar. Lo que quiere decir que la iglesia que había en esa ciudad también compartía la fama que tenía la misma ciudad de Éfeso. Entonces, Éfeso era considerada una ciudad que era el centro en realidad cultural, religioso y económico de la región de aquella de Asia Menor. Ellos tenían un templo muy prominente que era el templo de Diana. Ellos adoraban a esta diosa, que era la diosa de la fertilidad, y por lo general celebraban rituales donde habían orgías incansables y se practicaba mucho sexo inmoral en ese lugar. Este templo de Diana era tan espectacular que era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Tenía 127 pilares, cada una tenía alrededor de unos 15 metros de alto y cada una de ellas estaba adornada con hermosas esculturas. Entonces vamos a empezar a estudiar estas cartas. Vamos a empezar con la carta de Éfeso, que representa la iglesia del siglo I. Éfeso significa amada doncella elegida.
En su versículo 1, en la primera parte, dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. El título de esta carta de Éfeso la encontramos en la segunda parte del versículo 1 y dice de la siguiente manera: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces aquí vemos el título y aquí Jesús se identifica como el que visita a Juan. Es el que tiene la autoridad sobre la iglesia y por lo tanto la iglesia le debe no solo su afecto, sino también su lealtad. El siguiente elemento que vemos a continuación en esta carta es un elogio y se encuentra en los versículos 2 y 3 del capítulo 2 de Apocalipsis. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y vemos a la iglesia de Éfeso trabajando arduamente para mantenerse en la verdad de Jesucristo. Para Jesucristo no es un misterio. Puede haber pecado, puede haber corrupción en una iglesia, pero eso no va a estar oculto para Jesús. El Señor nos podría decir hoy esto mismo, no solo a las congregaciones, sino también a los individuos. Una de las lecciones que nos deja este elogio a la iglesia de Éfeso es que tal como aquella iglesia, el día de hoy nosotros también debemos probar a los mensajeros de Dios, especialmente a aquellos que te dicen ser apóstoles, porque siempre van a hablar muy bien de sí mismos para engañar a otros. Ahora es el momento de la crítica y lo encontramos en el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Algo que nos puede decir esto es que la iglesia había estado tan ocupada en su servicio al rey que se había olvidado del rey. Entonces esta iglesia, que empezó por mantenerse en la verdad, realmente se había después convertido en una religión. Entonces no podemos negar que la iglesia de Éfeso era una iglesia que trabajaba arduamente, pero ese trabajo eclipsaba la relación de amor que uno debe tener con Jesucristo. A veces ponemos por delante lo que hacemos para Jesús y no lo que somos en Él. A veces ponemos a Jesús en el templo y lo dejamos allí, como hicieron los padres de Jesús con Él. La advertencia en esta carta la podemos conseguir en la primera parte del versículo 5 y dice de la siguiente manera: recuerda por tanto de dónde has caído. Esta advertencia se relaciona estrechamente con la pérdida del primer amor. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a un hermano recordar esos viejos tiempos cuando ya era creyente y los anhela? Esos viejos tiempos, tenía más ímpetu y recuerda porque las oraciones antes le eran respondidas más rápidamente y ahora ha perdido como ese ánimo y ese ímpetu, cuando el Señor quiere que nos mantengamos en este primer amor desde el día que aceptamos a Jesucristo hasta el día que partimos de esta tierra. Nosotros tenemos que mantenernos así. El llamado lo encontramos en la segunda parte del versículo 5 y 6 y dice de la siguiente manera: y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Aquí el Señor nos está dando la solución. Debemos volver a las primeras obras. Cuando leíamos la Biblia y no nos cansábamos de leer la Biblia, cuando llegábamos media hora antes al servicio y no nos íbamos hasta que terminaban, cuando no nos daba fastidio escuchar las predicaciones. El Señor quiere que volvamos a esos momentos con Él, que tengamos ese ánimo, ese amor por las cosas del Señor. Esa es la solución que está dándole el Señor a esta iglesia en esta carta. Pero ¿quiénes son los nicolaitas y cuáles son sus obras? Ellos están asociados con obras de inmoralidad y de idolatría. Esta es una secta que proviene de Nicolás, que era un seguidor de Antioquía. Antioquía era uno de los diáconos principales de la iglesia de Jerusalén, quien apostató de la verdad y creó la secta gnóstica llamada antinomianismo, que quiere decir en contra de la ley de Dios. Esta era una secta que se caracterizaba por su sensualidad y por sus ritos paganos y de inmoralidad sexual. Se les relacionaba constantemente con los nombres Balaam y Jezabel, que representan la contaminación moral a la luz del Antiguo Testamento. Ellos consideraban que debían conocer su sensualidad y su sexualidad en todo su esplendor, por eso es que no tenían reparos a la hora de hacer estos ritos paganos. Pues ellos decían que al explorar su sexualidad en todo su esplendor, estaban haciendo algo que le concernía únicamente al cuerpo y no al espíritu. Entonces los nicolaitas, como cuando todos los engañadores que llegan al cuerpo de Cristo, reclaman diciendo que ellos no están pervirtiendo o destruyendo al cristianismo, sino que están presentando una versión más moderna y mejorada de ello. El desafío lo podemos conseguir en la primera parte del versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
A veces la iglesia como un todo está tan distraída en planes y programas que pierde su objetivo, cae en el activismo. Entonces está muy ocupada implementando estos programas y usted está también muy ocupado ayudando a la congregación a implementar estos programas, cuando en realidad el centro de la vida cristiana con Jesús es mantener una vida de relación íntima, de compañerismo y de santidad con Él. Esto no quiere decir que no debemos servir en la iglesia, es algo muy importante que todos los cristianos debemos hacer. Sin embargo, no podemos perder el foco y quién está primero en nuestra vida, que es Jesucristo. Por último, la promesa la conseguimos en la segunda parte del versículo 7. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Por lo tanto, lo que nos quiere enseñar esta carta de la iglesia de Éfeso es que podemos hacer muchas buenas obras, podemos trabajar incansablemente en la iglesia, estar todo el día en la iglesia, pero realmente no es eso lo que nos hace cristianos. Lo que nos hace cristianos es estar permanentemente buscando la presencia del Rey, entendiendo el sacrificio que Él hizo por nosotros, entendiendo que nos compró a precio de sangre. No vaya a ser que, como diga la Biblia, entonces llegue un momento y Jesús diga: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Continuamos con la siguiente carta, que es la carta a Esmirna. Esmirna era una hermosa y orgullosa ciudad, era un centro cultural y de aprendizaje. Era tan excelentemente hermosa que reclamaba ser la gloria de Asia. Pero también sabemos a partir de la historia que era una ciudad que estaba entregada a la adoración pagana, especialmente a la adoración al emperador romano. Había templos de adoración a múltiples dioses, incluyendo a Zeus, Apolos, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta adoración a estos dioses estaba muriendo porque le estaba dando paso a la adoración al emperador romano, cosa que era mucho más peligrosa. La adoración al emperador romano empezó como una demostración espontánea de gratitud, pero poco a poco fue evolucionando y terminó en los días del emperador Domiciano siendo una actividad obligatoria que todo ciudadano debía hacer una vez al año. Entonces el ciudadano romano una vez al año debía quemar una pizca de incienso en el altar de la divinidad del César, y una vez que haya hecho esto, entonces se le daba una especie de certificado donde quedaba demostrado que había realizado con éxito su obligación religiosa. Como también había cristianos dentro de los ciudadanos romanos, todo lo que debían decir estas personas era: César es Señor. Sin embargo, eso es precisamente lo que los cristianos no iban a hacer, porque ellos no le iban a dar el título de Señor a otro que no fuera Jesucristo, y es por ello que esta iglesia entonces empezó a ser perseguida de una manera atroz y criminal. Entonces, una de las principales características de esta iglesia es que era una iglesia perseguida. De hecho, cuando los cristianos no cumplían esta obligación religiosa, eran llevados a los estadios donde se hacían espectáculos y animales se los comían vivos, o los crucificaban en medio de la vía pública para persuadir a los demás. Sin embargo, cuando las personas veían a estos cristianos que no se arrepentían ni renegaban de su fe a pesar de enfrentarse a una muerte tan horrenda, precisamente llegaban a los pies de Jesús y los cristianos se multiplicaban. Al igual que la iglesia de Éfeso, el Señor empieza esta carta con las mismas palabras, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y Esmirna significa realmente molida, viene de la misma raíz gramatical de mirra, que es una especie aromática que se usaba para embalsamar y que realmente despedía su aroma era cuando era molida. Esmirna entonces representa la iglesia de los siglos 2 y 3, una iglesia que se caracterizaba, como dije anteriormente, por la intensa persecución que sufrió. Era la época de los padres apostólicos, quienes eran los estudiantes de los 12 apóstoles de Jesús. El título lo conseguimos en el versículo 8 y dice de la siguiente manera: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Aquí Jesús usa el mismo título que usó con Juan en el versículo 18 del capítulo 1 para recordarle a la iglesia de Esmirna que ellos también eran el Cristo resucitado que había vencido a la muerte. Si la muerte no pudo detener a Jesús, tampoco iba a poder detener a su pueblo. El elogio lo encontramos en el versículo 9, dice de la siguiente manera: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de lo que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Los primeros en perseguir a la iglesia fueron los judíos. Históricamente se nos enseña o se nos revela que había una comunidad muy hostil de judíos en Esmirna. El verdadero judío realmente es aquel que confía en Dios y cree en Cristo Jesús, como nos dice Filipenses 3:3. La frase sinagoga de Satanás representa a esos judíos que dicen serlo pero que no lo son. O sea, son judíos étnicos pero no espirituales. Tienen un lugar delante de Dios, pero Dios no los considera judíos como tal. Estos
judíos que perseguían a la iglesia desde la sinagoga planificaban todas las mentiras, las injurias, las calumnias que ayudasen a estos cristianos a ser atrapados por los romanos. De hecho, uno de ellos muy famoso en aquella época fue Policarpo, uno de los primeros obispos. Él fue obispo allí en Esmirna y fue quemado en la estaca a la edad de los 86 años gracias a las denuncias y a las infamias y a las injurias producto de estos judíos. La advertencia lo podemos conseguir en la primera parte del versículo 10 y dice de la siguiente forma: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Acá vemos entonces cómo proféticamente se describe la naturaleza de la persecución que vendría en contra de los cristianos. Cuando quiere decir 10 días se refiere al reinado de los 10 Césares, que van a abarcar aproximadamente un periodo de 250 años, que es el periodo donde esta iglesia fue perseguida. En la segunda parte del versículo 10 vemos el llamado y dice de la siguiente forma: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Acá vemos que el Señor no promete ninguna liberación física o salvación física, sino que promete el cielo. Esta época produjo grandes mártires que murieron en nombre de Jesucristo. Realmente el Señor le dio una gracia y una fortaleza a estos cristianos para enfrentarse a estas muertes tan horrendas por una causa de entretenimiento nada más y como un plan para terminarlos. Y la verdad es que estas historias han sido legendarias y han quedado para la posteridad. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los cristianos que viven en el mundo occidental no han tenido la oportunidad de experimentar ese tipo de dificultades al predicar la palabra, de ser perseguidos, pero sí sabemos que en el mundo hay personas que son mártires a causa de Jesucristo. Hay países donde está prohibido predicar la palabra de Dios y la pena es la muerte, y esos mártires van a ir creciendo conforme se acerca el fin del mundo. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La muerte segunda es aquella que no se puede revertir de ninguna manera porque es una separación completa de Dios. Sigue a la muerte física y está condenada a pasar el resto de la eternidad en el lago de fuego. Lo que nos quiere decir el Señor es que esta iglesia se mantuvo fiel, sufrió a causa del nombre de Cristo, y por lo tanto hoy esta iglesia no sufrió la muerte segunda, sino que está en el cielo en la presencia de su Señor. Con esto me despido por el día de hoy, no sin antes invitarte el próximo domingo para que sigamos escudriñando la palabra de Dios y las cartas a Pérgamo y Tiatira. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones para que puedas estar al día con todo el material que estamos subiendo a través de esta red. También síguenos por Facebook como Iglesia Caracas Este 2 y en Instagram @Iglesia Caracas Este 2. Nosotros transmitimos nuestro servicio de oración en vivo todos los martes a las 4 de la tarde y nuestro servicio dominical todos los domingos a las 11 de la mañana. Recuerda que cualquier cosa que vayas a compartir de nuestra congregación, hazlo siempre con el hashtag La Iglesia Sigue Activa. Dios te bendiga, nos vemos el próximo domingo.